es defender una idea mediante el uso de razones. Por ejemplo, cuando participamos en una discusión y opinamos, estas opiniones, por lo general, están apoyadas en conceptos, experiencias, datos, citas o frases y opiniones de otras personas. Y cuando hacemos esto sencillamente, estamos argumentando, y lo hacemos para apoyar una idea o para atacarla, o sencillamente para demostrar y validar nuestra opinión y que así sea aceptada. Encontramos argumentaciones principalmente en artículos de opinión, discursos, ensayos, editoriales, textos científicos, escritos filosóficos y en la publicidad. La estructura argumentativa se compone de 4 fases. Son estas: introducción, tesis, argumentación y conclusión. En la introducción se expresa el tema que se va a tratar y la postura que se va a tomar. Para ello se utilizan recursos como relatar hechos relacionados o citar textualmente a personajes reconocidos. La tesis es la idea que se pretende demostrar o sobre la que se intenta convencer. Los argumentos son la serie de razones con las que se intenta y espera convencer de que la tesis es válida y verdadera. Aunque para conseguirlo existen diferentes recursos literarios, los más utilizados son las analogías, las preguntas retóricas, las citas de autoridad, o sea, lo manifestado por personas u organizaciones especialistas en el tema, los datos y las cifras tomados de fuentes reales y fidedignas. A la conclusión también se le llama síntesis o resumen, y es la parte final de la argumentación, que se utiliza para reiterar la tesis, recapitular las ideas principales, resaltar las consecuencias de lo manifestado, proponer algún plan a seguir, señalar los asuntos que se dejaron pendientes o inclusive dejar una pregunta abierta a manera de reflexión. Es importante aclarar que para algunos autores la estructura argumentativa se divide en 3 fases, pues combinan la introducción y la tesis en un solo momento. Sin embargo, los mismos componentes están presentes en las 3 o en las 4 fases. Además, no es una estructura lineal y en su ejecución argumentativa se pueden iniciar con los argumentos o se puede dejar la tesis y hasta las conclusiones a consideración e interpretación de la audiencia. La interpretación de los textos argumentativos consiste en el reconocimiento de su estructura. Esto es, que lo primero que se debe hacer es procurar identificar la tesis y la postura que asume el autor. Luego pasar a diferenciar los argumentos que está utilizando. Y finalmente, darle vital importancia a la síntesis, pues en ella generalmente se reafirma la idea principal. Comencemos viendo qué son las cartas de opinión. Los textos de opinión se componen de reflexiones, pensamientos o recomendaciones para convencer a una audiencia del punto de vista del autor, fundamentado en argumentos. Aunque se basen en datos científicos, utilizan palabras como creo, considero, me parece, para expresar la postura personal. También estas pertenecen al género epistolar de las cartas formales, ya que está constituida por las mismas partes y elementos que conforma una carta formal. Veamos ahora las características de la carta de opinión. Para empezar, hablemos respecto a la extensión, que es lo más corta posible, ya que es suficiente con manifestar un punto en específico de forma clara y persuasiva. También otra característica es que se centra en el tema principal, pues debe de ir al punto central desde el principio. Además, explica una opinión, pues no solo
describe la situación o el problema. También incluye la opinión del autor sobre cómo actuar o mejorar en dicho aspecto. Algunos de estos argumentos vienen de la experiencia particular del autor. Otra característica más es que utiliza un lenguaje formal y simple, evitando tecnicismos, para que así el público en general entienda el tema a abordar. También hay un resumen del argumento en el párrafo de la conclusión, debido a que una carta de opinión generalmente suele cerrarse con un llamado a la acción para que la persona o el grupo de personas al que se le dirige puedan llevarla a cabo. Otra característica es que sus destinatarios son el director de una publicación o la sociedad en general, porque aunque están hechas para publicarse en periódicos o revistas, no es un tipo de texto que sea propio del género periodístico. Más bien son textos epistolares de carácter formal escritos por los lectores para comunicar un hecho o expresar su opinión sobre alguna noticia, tema relevante o asunto de interés. Ahora veamos la estructura de las cartas de opinión. Recordemos que las cartas de opinión son también consideradas cartas formales. Para empezar, se encuentra el lugar y fecha. Después se van a escribir los datos del destinatario. Recordemos que el destinatario es a quien va dirigida la carta. A continuación se va a escribir el vocativo, señalado con 2 puntos. Después va a estar la fórmula de cortesía y el propósito de la carta. A continuación va a ir la opinión. Como su finalidad es que sea publicada, entonces en este apartado deben referirse a la nota que motivó al lector para expresar y fundamentar su opinión. Por lo tanto, aquí se escriben los argumentos que respaldan dicha opinión. A continuación, se va a encontrar la despedida y la fórmula de cortesía. Y por último, el nombre y firma del remitente.